Son las 7 de la mañana con 30 minutos, hora en la parte continental del Ecuador, mismo uso horario en Lima, la capital peruana, donde estamos saludando ya al experto en materia constitucional, Omar Cairo. A ver, ahí lo tenemos ya. Qué gusto enorme, doctor. Le saludamos desde Guayaquil con el afecto con que siempre saludamos a nuestros hermanos de la nación hermana. ¿Qué tal amanece Lima? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, hermanos ecuatorianos, a las órdenes para lo que consideren conveniente. Sí, y precisamente lo invitábamos para ir conociendo en detalle cómo está la situación. Ha sido un mes bastante movido, bastante duro en la situación política en el Perú, en la República del Perú. ¿Qué podemos contextualizar a esta hora, arrancando esta nueva semana de labores, doctor, respecto pues a toda esa efervescencia política que se vive allá? El problema es que cosas como esta no ocurrió en el Perú hace muchísimo tiempo, menos focalizadas en una zona marginada históricamente como es el sur andino, que entre el 7 de diciembre y hoy día, que es el tiempo de 39 días que la presidenta Dina Boluarte está en el gobierno, se han producido 50 muertes, es decir, más de 50 muertes por día. Entonces, hay una reacción muy intensa de la sociedad respecto de la responsabilidad de ella, la responsabilidad de los ministros en esta masacre que constituye un crimen de lesa humanidad. Desde esa perspectiva, el reclamo que en este momento sobresale es la renuncia de Dina Boluarte. Y todo gira en torno a eso, y lamentablemente la posición tanto de ella como del primer ministro, que es una especie de funcionario tras el trono, que tiene aparentemente el real poder, afirma que de ninguna manera va a renunciar. Y respecto de las 50 muertes, todo lo que hay es ofrecimiento de condolencias, pedido de perdones, pero enseguida la afirmación de que todo lo hecho está bien, de que los desórdenes, las manifestaciones violentas en algunos casos, fueron bien reprimidas por la policía, y que y esto trasunta la impresión de que para el gobierno los 50 muertos son el costo razonable de enfrentar esta movilización, y eso es gravísimo. Claro que Y sí. si hay una afirmación, una insistencia del gobierno en que esto está bien, diciendo que, bueno, ya se investigará caso por caso en la Fiscalía, en el Poder Judicial, investigaciones que duran 4 años, pues. Entonces, en ningún país civilizado se puede aceptar que un equipo de gobierno que para restablecer la tranquilidad utilice la matanza de 50 personas, subsista. La presidenta tendría que haber despedido al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al primer ministro, y decir: esto, yo no estoy de acuerdo con esto, y esto va a cambiar porque yo no tengo nada que ver con esto. Pero al revés, ha pedido perdón y ha justificado. Y este pedido de perdón además, jurídicamente es notable, porque los crímenes de lesa humanidad no tienen perdón. Claro, ahora, No soportan justamente indultos. por esta Sí. razón será entonces, doctor, que se ve desde amplios sectores que la dimisión de la presidenta Boluarte es el único camino de salida. Desde fuera nos preocupa algo, ¿no? Porque también se ha hecho público que incluso pues activistas políticos radicales, incluso hasta se menciona un líder indígena de acá de Ecuador, de organizaciones indígenas, al ex presidente boliviano Evo Morales, ¿no? Con esta intencionalidad de armar una especie de una nación, un nuevo estado aymara,
bajo esas características, bajo esas condiciones, en base a la cercenación de parte del territorio peruano. Entonces uno dice, sin querer justificar, por supuesto, porque la muerte de las personas no se la puede justificar, eso no tiene justificación alguna, pero esta espiral de violencia, ¿por dónde empieza y dónde concluye, doctor? Bueno, esta espiral de violencia comienza por una confusión. El señor Pedro Castillo, al que se le vincula con Evo Morales y con las tendencias radicales, el 7 de diciembre en la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, da un golpe de Estado. Anuncia en televisión que va a disolver el Congreso, que va a reorganizar los tribunales de justicia, y eso es un golpe de Estado que por mandato del artículo 46 de la Constitución le privó del cargo de presidente constitucional. Él se convirtió en un usurpador, y ese artículo dice que nadie le debe obediencia. Entonces, por eso es que cuando está tratando de ir a la Embajada de México a refugiarse, la policía lo captura. Y ahí pierde el cargo Pedro Castillo. Sin embargo, en la tarde, el Congreso hace una parodia de destitución. Lo declara vacante por incapaz moral, se toman fotos, sonríen, como queriendo apropiarse de la situación de la caída de Castillo, cuando Castillo en realidad pierde el cargo por el golpe que da y por mandato constitucional y es arrestado. Pero el Congreso genera la impresión de que es el Congreso el que lo ha depuesto y que el Congreso ha colocado a Dina Boluarte como presidenta, y Dina Boluarte asume por mandato constitucional, porque cuando el presidente pierde el cargo asume el vicepresidente, no es el Congreso el que la ha nombrado. Pero el mensaje que llega al interior es que un presidente Castillo, provinciano, profesor de escuela, ha sido retirado indebidamente por el Congreso, y el Congreso ha colocado a Dina Boluarte, y eso genera indignación, pero eso es una indignación producto de una confusión. Y claro, en el medio de todo eso hay aprovechamiento de ciertos intereses para introducir expresiones de violencia. Entonces, esa movilización, ese es el origen. En ese contexto, el gobierno, ¿cómo enfrenta esto? Enfrenta con una represión en la cual el manejo de la seguridad interior produce 50 muertos. Eso es lo que hay en este momento. Perfecto. Entonces, yo creo que está bien resumido. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando a esta hora con el doctor Omar Cairo, constitucionalista del Perú. Y en ese sentido, don Omar, usted dice, aquí hay un tema de crímenes de Estado y eso obviamente es castigado. Entonces, ¿cuál es la salida ahí? ¿Simplemente la destitución de Boluarte o hay otra vía en ese sentido? Bueno, la destitución de Boluarte es poco probable, porque ese procedimiento lo realiza el Congreso a través de un juicio político, y el Congreso en este momento respalda a Boluarte. Es un Congreso con tendencia de derecha, y Boluarte, que es la vicepresidenta de una plancha de izquierda, ahora está alineada con... Estoy describiendo la situación, claro, no debe ser ni bueno ni malo esto. Entonces es improbable. El camino sensato sería que ella renuncie. Ahora, el problema es que ella está investigada preliminarmente por genocidio y por homicidio calificado por estas muertes. Entonces, aquí hay dos cosas. Si ella sale del cargo, pierde la protección que el artículo 117 establece, que no se le puede procesar penalmente al presidente en ejercicio, sino por 4 delitos, entre los cuales no está genocidio ni homicidio calificado. Entonces se expondría a que inmediatamente se le procese en el Perú. Eso por una parte. Y por otra parte, si deja el cargo, ella se vería casi, digamos, prisionera del territorio peruano, porque siendo crímenes de lesa humanidad, si ella sale al extranjero, cualquier juez, claro, puede iniciar un proceso judicial contra ella, contra los ministros responsables de esto que ocurrió, porque los crímenes de lesa humanidad soportan lo que se llama la persecución universal. Claro. Un juez de cualquier país puede procesar a una persona de cualquier nacionalidad con presidencia del cometió el crimen y con presidencia de la nacionalidad de la víctima. Esto pasó con Pinochet en Inglaterra, por ejemplo.
Claro, claro que sí. Y bueno, ya un poco leer el tema de la fragilidad, definitivamente, porque si bien se ajustó para muchos parlamentarios allá en el Perú el tema del cambio de Pedro Castillo por Boluarte, definitivamente pues eso en las calles tuvo otro sentido y ahora el resultado, ¿hacia dónde va Perú en esta semana? ¿Qué es lo que se prevé? ¿Qué es lo que se vislumbra definitivamente ya en esa erosión social que ustedes están enfrentando en estos días? Sí, en realidad lo que el Parlamento, lo que ocurre es que el Parlamento justifica el cambio un poco atribuyéndoselo a sí mismo. Dice, nosotros hemos destituido válidamente a Castillo. Ellos no han destituido a nadie, ellos han destituido a un expresidente, pero insisten en mantener ese mensaje y enardecen a la población del sur andino, que replica, ¿y ustedes por qué tenían que destituirlo? Él no ha sido destituido del Congreso, él ha perdido el cargo por golpista. El artículo 46 le quita el cargo a los golpistas. Entonces, el Congreso debería renunciar a esa narrativa y de repente persuadir a la presidenta de que renuncie. Esa es una posibilidad. Claro, porque de lo contrario, ¿qué podría definitivamente De lo contrario sentirse? podría pasar que, como está ocurriendo, como está indicando el mensaje tanto de la presidenta como del primer ministro, ellos están justificando lo que han hecho y puede pasar que continúen haciéndolo. Y en ese momento la situación se va a volver socialmente insostenible. Y ahí Terrible. las consecuencias son impredecibles. De repente ahí tiene que abandonar el cargo, casi como lo hizo Castillo, saliendo por la puerta porque es imposible gobernar y siendo arrestada, si es que hay un mandato judicial, aunque es muy pronto para que eso ocurra, por delitos de lesa humanidad, pero simplemente saliendo o al exilio Claro. o tratando de asilarse en algún país que convalide los crímenes de lesa humanidad. Claro. Son hipótesis de lo que podría ser, ¿no? Claro, pero la presión social definitivamente puede ser suyo. Lorena Vaque continúa con la entrevista. Estamos dialogando con Omar Cairo. ¿Cómo le va, Exactamente, Omar? de repente, sí, Sí, sí. de repente quisiera hacer un apunte. Quizás la presidenta podría hacer algo que es que le pondría una situación menos difícil. Es decir, destituir al primer ministro, destituir a los ministros a cargo de la seguridad interior y establecer y pedir un perdón auténtico. Es decir, yo pido perdón porque no supe lo que se estaba haciendo. Ahora tomo conocimiento de esto con detalle. Claro que sería un cambio abrupto en su discurso, pero de repente genera alguna impresión favorable a ella ante la justicia y un acto efectivo. Y entonces podría continuar con un cambio total de la política. Es decir, no justificando la represión indiscriminada, aceptando algunas propuestas de los movilizados, por ejemplo, que renuncie. Es distinto que ella renuncie ahora que si renuncia luego de destituir a los ministros que estaban a cargo políticamente, pues son los responsables políticos de todo esto que ha ocurrido en estos 39 días. Pero la destitución la salida de ella no se ve, no se avisora cerca. Ella está sentada en el poder y no quiere moverse, que es lo que se está dando a relucir. Uno de los temas también que sale es más bien el tema del cierre del Congreso y que se haga una asamblea constituyente. ¿Cómo se ve eso de ahí? No, eso en realidad no es posible. No es posible Claro. Jurídicamente. Esa es una de las pretensiones maximalistas que digamos, disminuyen las posibilidades de éxito de las movilizaciones. Para que haya una asamblea constituyente, tendría que haber una reforma constitucional que apruebe el Congreso y que introduzca a la constituyente como mecanismo de cambio constitucional en la Constitución actual. Eso no se puede. Otra forma de que haya una constituyente es cuando hay un consenso de todas las fuerzas políticas. Eso pasó en Colombia el año 91, en Perú el 78, pero eso es muy excepcional y en ese momento no hay consenso. Hay un sector que quiere un constituyente y otro que no. Entonces eso excluye la posibilidad de una constituyente no prevista en la Constitución. Lo único que cabría hacer es una reforma constitucional, pero es inviable porque el Congreso se opone a la constituyente. Claro. Se opone a introducir en la Constitución un mecanismo constituyente. Entonces creo que la señora Boluarte se mantiene firme y eso la complica.
si se mantiene firme en la posición que ha mantenido hasta este momento. Porque cuando termine el gobierno, ella va a estar expuesta a todas las imputaciones penales que se hagan respecto de delitos de lesa humanidad. Además, si permanece con esa actitud, la convulsión social que puede generar es probable que conduzca a su salida anticipada del gobierno. No por ningún mecanismo institucional, sino porque el desborde de repente es tan grande que ella misma no ve otra salida que apartarse para devolver la paz al Perú. Y esta semana se avisora más movilizaciones. ¿Qué es lo que se tiene previsto? ¿Qué es lo que dicen los gremios sociales y los diferentes sectores de Perú, los diferentes lugares de Perú en tema de movilizaciones? Sí, hay una contraposición, hay una frontalidad. Así como ella no pide perdón auténtico, no acepta que fue indebido la actuación de la Fuerza de Seguridad, sino dice que hubo armas de Bolivia, se preocupa más que de los muertos por los comercios que se han cerrado y el dinero del turismo que se ha perdido. Por el otro lado, en los sectores movilizados, no me refiero a los violentistas, sino en la gente indignada, que lo que hay es una idea de usted no puede continuar porque sobre usted pesan 50 muertes. Entonces, lo que le decía es, quizás la salida es que Boluarte cambie y diga, yo voy a destituir a las personas, a los funcionarios que ocasionaron esto, a los jefes militares, a los jefes policiales, al primer ministro que aparentemente es el presidente de facto, al ministro del Interior y al ministro de Defensa. En ese momento probablemente la respuesta de la sociedad movilizada sea positiva para Boluarte, distinta. Claro. Así es. Enrique San Martín, continúa con la entrevista. Gracias, gusto verlo nuevamente, doctor. Pero también se escuchan voces, no sé de qué lado serán, me imagino que tienen que ser del lado de la oposición, presionan por nuevas elecciones. ¿Qué probabilidades hay de esto? Porque entiendo que serán o se realizarán el año próximo, pero están presionando porque lo hagan en este año y señalan y dicen, ¿para qué esperar el próximo año si podemos hacerlo ahora? Sí, esa presión existe por una razón, que es el desprestigio que tiene el Congreso, que hoy día tiene 88% de desaprobación y la presidenta 71%. Y ese es un hecho político que impulsa a pedir que se retiren lo antes posible y por lo tanto que se adelanten las elecciones a un momento previo al establecido, que es abril de... el año 2024. Uh-huh. Entonces, pero eso enfrenta un inconveniente. Para eso hay que hacer una reforma constitucional que pasa por el Congreso. Además, los tiempos son cortos. Tendría que ser en 2 legislaturas y que se apruebe el adelanto de elecciones para este año, pero si se aprueba en 2 legislaturas, y el tiempo para organizar las elecciones es muy corto. Entonces, no se ve como viable eso. No se ve como viable. Creo que lo que tiene que haber es un cambio de actitud efectivo que haga tolerable la presencia en el poder tanto de la presidenta como del Congreso. Si eso no cambia, de repente la situación de convulsión social es tan grande que se va a tener que prescindir de los mecanismos constitucionales y simplemente acortar los mandatos porque la situación se volvió inmanejable. Qué complejo, ¿no? Desde acá, desde Ecuador, hacemos votos, doctora, porque esta situación se vaya superando. Le enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por dedicar estos minutos a poner en contexto la situación que vive nuestra nación hermana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo a ustedes también. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, nueva pausa, ya regresamos. El equipo de